es signo de la humildad. El pesebre es el lugar donde el Señor fue colocado porque la ciudad orgullosa no lo recibió. Dice San Lucas en el Evangelio, y les voy a leer ese pasaje, cuando nos refiere lo acontecido inmediatamente antes del nacimiento del Señor, San Lucas capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Aconteció pues en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este empadronamiento primero tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria, e iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en la ciudad. Es decir, el pesebre es la figura del hombre purificado por las tribulaciones de este mundo que puede acoger al Señor. Del ser humano que comprende que el que viene es la esperanza de una vida nueva y que para él nada es imposible. Pero nosotros muchas veces, y nosotros hemos celebrado muchas Navidades, muchas veces tardamos en que nuestra vida sea un pesebre para que acoja al Señor. Belén, además, les decía también a otros hermanos, significa la ciudad del pan. Y Jesús nace en Belén, pero no dentro de la ciudad. Es decir, no es el pan preparado por los habitantes de esa ciudad. Jesús es un pan distinto. Es el pan bajado del cielo, que se coloca en ese pesebre como figura y anticipo de lo que Él va a hacer en su Pascua al instituir la Eucaristía. Y nosotros muchas veces recibimos la Eucaristía y hemos recibido la Eucaristía, pero no con un pesebre bien dispuesto, porque esos pecados capitales dañan nuestra relación con Dios, porque dañan las virtudes teologales y dañan nuestras relaciones con las otras criaturas humanas, porque nuestras virtudes morales no pueden ser sólidas y vamos a caer en los engaños y en las explicaciones del mundo que nos van a decir: lo que pasa es que tú eres así, lo que pasa es que es tu carácter, eso no lo puedes cambiar, el problema son de las otras personas, el problema es de las personas tóxicas, te tienes que alejar de ellas. Y no acojo a quien, enviado por el Padre, viene a darnos vida nueva y para el que nada es imposible. Y entonces, con esa fragilidad, no somos capaces de acoger al Señor. Y por eso es que los sacramentos que brotaron del costado abierto de Jesucristo, atravesado por la lanza del soldado, confiados a la Iglesia,
nos parecen ineficaces. Y entonces buscamos, porque nos cansamos, no en Dios, sino en las cosas de este mundo, y de esa manera hacemos violencia, como el Señor nos dice en este pasaje de la feria de Adviento del día de hoy, con el que empezamos esta meditación, esta charla, y que repito en estos versículos pertinentes. Porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Y esos violentos somos nosotros mismos. Porque si nosotros tuviéramos conciencia, así los reinos de este mundo, así Herodes, así sus guardias, sus sabios, sus escribas, quisieran matar al niño, quisieran arrebatarnos la gracia, no podrían hacerlo. Porque nosotros como Juan, como José y como María, vamos a proteger personalmente y como familia, iglesia doméstica, nuestra vida de fe y el tesoro que hemos recibido en vasijas de barro. Y por eso es tan importante que la preparación para la Navidad no se reduzca a creer que es la celebración de un hecho que aconteció en el pasado, sino que nosotros tenemos que permitir que el Señor nazca y renazca en nosotros mismos. Y reconocer cómo hacemos violencia a Jesucristo, porque el reino de los cielos es Él, que manso y humilde viene a salvarnos. Y tierno niño pequeño es colocado por María, por nuestra madre, por la iglesia, en nuestro ser personal. Y por eso, queridos hermanos, meditar en nuestra vida como un pesebre, porque el pesebre, que es nuestro ser personal en esta comparación alegórica, puede llenarse con alimento para los animales o puede llenarse de la gracia del pan bajado del cielo, del pan de los ángeles, del pan de vida manifestado en la cruz y que quiere ser comunión de amor con nosotros. Por eso diríamos que la celebración de la Navidad es una celebración eucarística. Y por eso es que la próxima charla del día 17, con el que iniciamos las ferias privilegiadas de Navidad, es decir, esta segunda parte del Adviento, en lugar ya de tener charlas, vamos a ir a contemplar ese misterio que se actualiza todos los días, pero que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender porque estamos embotados por las cosas de este mundo, porque estamos ciegos, porque estamos sordos. Y si es que nosotros no crecemos en esa vida de hijos de Dios, nosotros que estamos llamados a participar de la misma misión de nuestro Señor Jesucristo, porque somos también enviados igual que el Padre envió desde la eternidad a su Hijo único que nació en la plenitud de los tiempos en María Virgen, nació de mujer. Nosotros no alcanzaremos a comprender el sentido de nuestra existencia y nos dejaremos agobiar por los Herodes de todos los tiempos, por este mundo que como esa ciudad, la ciudad de David, no quiso acoger al niño y nosotros también no tendremos tiempo para participar con recogimiento de la Eucaristía, ni para hacer oración tan necesaria
para mantenernos fieles al Señor. Pero además, el Señor nos dice en este mismo pasaje del mismo Evangelio según San Mateo que estamos siguiendo en esta meditación en el capítulo 11, versículos 11 y siguientes, que corresponde a este jueves eucarístico de la segunda semana del tiempo de Adviento. El Señor nos dice: los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es el Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. Porque nosotros, igual que Elías, vivimos en un tiempo, como Elías el profeta, como nos relata el libro de los Reyes, en tiempo de Ahab y su esposa Jezabel, que era pagana, idólatra, que adoraba a los Baales, y Ahab, de la descendencia de Jacob, se desposó con esa mujer, y esa mujer impuso la idolatría en medio del reino. Y entonces, en tiempos de Elías, ya todos los profetas habían sido asesinados. Es decir, ya no daban testimonio de la verdad, y el único que quedaba era Elías. Y Elías, lleno de celo, desafía en el monte Carmelo a esos profetas, a los Baales, con esos sacrificios. Y les dice: hagan ustedes sacrificio y yo también haré un sacrificio. Pero a diferencia del sacrificio de Elías, nosotros recibimos el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo mismo, en la Eucaristía. Por eso es que ese pasaje hay que leerlo en clave eucarística. Y es ese fuego, es el Espíritu Santo, que hace que ese holocausto, ese amor infinito que se derrama en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, como dice Pablo, nos renueve y nos transforme. Porque Elías dice a ese pueblo: ustedes no pueden cojear de los dos pies y tienen que escoger a quién seguir, o a los Baales o al Señor Yahvé. Nosotros tenemos que escoger a quién seguir, si acomodarnos al mundo y a sus seducciones, o seguir al Señor. Pero cuando vivimos en esa cojera bilateral, entonces nosotros no vamos a poder recibir ese fuego que necesitamos, que es el amor de Dios manifestado y que se derrama en nuestros corazones, si es que nosotros oramos con María, pero con intención recta. Porque la oración con María, que es indispensable, necesita además que nuestra intención sea recta. Por eso se nos habla de que hay que hacerlos rectos los caminos. Es decir, nosotros tenemos que conocer que nuestras intenciones muchas veces, incluso cuando buscamos al Señor, no son rectas. Y la única manera que nuestras intenciones sean rectas es obrar en la caridad, es decir, por amor y con humildad, no buscando vanagloria, no buscando reconocimientos pasajeros. Y para vivir en la humildad necesitamos renacer como hijos de Dios, crecer en el don de piedad, que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Y por eso, al contrario de lo que dicen muchos opinólogos de este mundo, que recomiendan celebrar este año las Navidades de manera virtual, que piden que nos repleguemos,
Nosotros lo que necesitamos es abrir nuestro corazón al Señor. Y que estos días del tiempo de preparación, que es este tiempo de Adviento, en oración asidua con nuestra Madre, pidamos que el Señor, Él, que viene en persona, que ya vino desde el bautismo a nuestra vida, Él haga rectas nuestras intenciones. Él haga que nuestros caminos sean su camino. Y el camino más rápido es María, como nos dice Santa Teresita, cuando nos dice que María es el caminito que nos conduce a Jesús, como puso de manifiesto en Caná de Galilea. Y entonces ella que se fija en los detalles. Y fijarse en los detalles es fijarse en nuestras intenciones, que a veces nosotros, porque no son visibles a los demás, creemos que son poco importantes. Pero para que nuestras intenciones sean rectas, es decir, para que nuestra vida moral sea en Cristo, en el Espíritu Santo, se requiere que las obras, que los actos y las intenciones sean buenas. Y a veces nosotros podemos hacer actos que tienen objetos buenos, pero nuestras intenciones no son rectas. Y entonces no nos conducen a Jesús, sino a la vanagloria, a sentirnos mejores que los demás. Y entonces no podemos decir como María, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha visto la humillación de su esclava, sino que vamos a creer que es producto de nuestros dones, de nuestros méritos. Y no vamos a reconocer que la salvación viene como gracia, como don de Dios. Y por eso es que el Señor dice además, en este mismo pasaje, el que tenga oídos, que oiga. Porque la oración es principalmente escuchar. La oración no es echarle discursos al Señor, porque el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros le queremos decir incluso antes de que se lo digamos. Pero que lo que necesitamos es escuchar para que aprendamos a pedir, como María, que guardaba todas las cosas en su corazón, y como José, hombre de contemplación, y que este año, el 8 pasado, este día de la Inmaculada Concepción, se ha declarado como el año de San José, que tiene corazón de padre, porque se ha cumplido 150 años de que el Papa León XIII nombrara a José, a San José, el esposo castísimo de nuestra Madre, Santísima la Virgen María, un 8 de diciembre de 1870, patrono de la Iglesia. Y además, San José es patrono del Perú. Y eso significa que si nosotros contemplamos la grandeza de ese misterio que une el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, que se cumplió por primera vez en María, en Belén de Judá, y que se empezó a desencadenar desde su fiat en Nazaret, también en nosotros después de la Pascua se ha iniciado desde el día de nuestro bautismo, pero que no termina de desplegarse, porque no comprendemos muchas veces la multiplicidad de los dardos del enemigo y no sabemos cómo nos dañan, es decir, no reconocemos cómo prevenir, cómo protegernos, no conocemos cuáles son las mascarillas, las cubrecaras que tenemos que usar. Y estos son, como la familia de Nazaret, ir a José, como dice el libro del Éxodo,
En medio del hambre que se desataba sobre el mundo, José había guardado ese trigo para hacer ese pan que era indispensable para el sustento. Y él era el que lo administraba y lo dispensaba. Y por eso es que José es custodio de los tesoros de la iglesia, de la humanidad, que el Padre nos ha dado, Jesús y María, y el Espíritu Santo. Y por eso es que José, hombre justo, es patrono de la iglesia universal, patrono de nuestro país. Y en este tiempo ya, desde ahora, desde el 8, ya tenemos a José con nosotros. Yo por eso había traído, no tenía cómo ponerles esta imagen de la Sagrada Familia. Y decía, ¿dónde la pongo? No tenía dónde ponerla, no alcanzaba. Siempre José es muy discreto, no quiere aparecer. Pero, queridos hermanos, nuestra Madre en las múltiples apariciones, en la última aparición de Fátima, el 13 de octubre de 1917, aparece María, aparece José y aparece el niño. Aparece la Sagrada Familia. Porque la Sagrada Familia, como nos recuerda Sor Lucía en esa misiva al cardenal Caffarra en 1981, el mismo día del atentado al Papa San Juan Pablo II, cuando se había creado el Instituto San Pablo VI para la vida y la familia, le dice a este cardenal, la batalla final será por la vida y por la familia. Y la vida no solo es la vida natural, sino también la vida sobrenatural. Porque la vida que Cristo nos trae es para que justamente nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y para que sea así, Él, como madre, se hace alimento para nosotros. Y por eso nos dirá a través de Isaías, así tu madre te abandone, yo no te abandonaré. Y Él ha venido y está con nosotros. Y quiere crecer en nosotros porque quiere que nosotros y nuestras familias y las familias de nuestras familias, que la iglesia, seamos ese lugar que prepara esos pesebres de esas personas acechadas por las ideologías de este mundo, por los objetivos pasajeros, por el odio, la violencia, el temor y el miedo de esos jinetes desatados. Y nos impiden seguir a Jesús, escucharlo. Y José, igual que María, nos va a decir, hagan lo que les diga. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude, a San José que nos custodie y al niño que nos dé una oportunidad más para empezar de nuevo, para ser mejores testigos suyos, para que como Juan preparemos sus caminos, para que anunciemos la salvación y no seamos predicadores de desánimo, de tristeza, sino de esperanza, porque el Señor ya venció.